¿Alguna vez te has sentido como si fuera imposible levantarte después de haber fallado? Como si el peso de tus errores fuera tan grande que ya no hubiera esperanza de recuperarte. ¿Y si te dijera que, a pesar de todo lo que has hecho, Dios aún tiene un plan grandioso para tu vida? Que incluso en los momentos en los que más has fallado, Él está listo para levantarte, para darte una nueva oportunidad y quizás hacerte más fuerte que antes. Hay un secreto oculto que pocos comprenden, pero que es lo suficientemente poderoso como para transformar toda tu vida. Este secreto puede cambiarlo todo, sacarte del fondo del pozo y hacerte sentir renovado y con un nuevo propósito. Y lo mejor de todo, este secreto no depende de tu perfección, sino de la gracia y el amor de Dios. Esto es algo que solo será revelado en este video. Tú que te sientes distante o sin fuerzas para seguir adelante, puedes ser sorprendido por el poder de Dios, que es capaz de hacer cosas extraordinarias, incluso cuando crees que no lo mereces. Durante este video exploraremos cómo Él actúa en medio de nuestros errores y nos levanta de una manera que solo Él puede hacerlo. En los próximos minutos verás cómo Dios usa incluso nuestras fallas para moldearnos, enseñarnos y sobre todo acercarnos más a Él. Y lo mejor de todo, entenderás que por más que hayas fallado, su amor nunca falla. Caminemos juntos en este viaje de fe y confianza en su perfecto plan. Antes de comenzar, quiero pedirte algo simple. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Al hacerlo, no solo expresas tu compromiso con la fe, sino que también me ayudas a saber quién está comprometido con este camino. Y no olvides darle me gusta al video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube lleve este mensaje de esperanza a más personas que lo necesitan. Es un pequeño gesto, pero con un impacto eterno. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este momento para hacerlo. Muchos que buscan apoyo espiritual no tienen una iglesia cerca de casa, y este canal ha sido un refugio para muchos. Por eso, tu suscripción es un apoyo fundamental para que podamos seguir llevando la palabra de Dios cada vez más lejos. Ahora, recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para una gran bendición en tu vida. Así que estate atento y presta atención a cada palabra que será revelada. ¿Comenzamos? 1. La misericordia de Dios en medio de los errores. El primer paso para entender cómo Dios nos levanta después de nuestros errores es reconocer su inmensa misericordia. Cuando fallamos, nuestra tendencia natural es alejarnos, sentir culpa y vergüenza. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios desea acercarse a nosotros. Él no espera que seamos perfectos para aceptarnos, sino que quiere que vayamos a Él con un corazón arrepentido y sincero. Recuerda a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cometió graves errores. Pecó de manera flagrante, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se humilló ante Dios, reconoció su error y pidió perdón. Y el Señor, en su misericordia, perdonó a David a pesar de su falta. En 2 Samuel 12:13, David dice: «He pecado contra el Señor», y Dios lo perdona inmediatamente. Esto nos muestra que no importa la gravedad de nuestro error, si nos arrepentimos de corazón, la misericordia de Dios es suficiente para levantarnos. Esa misericordia no es solo un perdón momentáneo, sino una fuerza que nos capacita para seguir adelante, para continuar el camino incluso después de las caídas. Dios no nos abandona después de un error. Él está a nuestro lado, listo para restaurar lo que se ha perdido, renovar nuestras fuerzas y darnos una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Por eso, si sientes que tus errores te han alejado de Dios, debes saber que Él no te rechaza. Al contrario, te llama de vuelta con los brazos abiertos.
El amor y la misericordia de Dios no tienen fin y son más poderosos que cualquier falla humana. Cuando fallamos, la tendencia del ser humano es alejarse, pensar que ya no hay solución. Pero la verdad es que el amor de Dios nos reconcilia con Él. El pecado separa, pero el perdón nos devuelve la comunión con el Padre. La palabra de Dios en 1 Juan 1:9 afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es inmediato y es dado a todos aquellos que se arrepienten sinceramente. Él no espera que seamos perfectos para perdonarnos, sino que tengamos un corazón contrito y humilde, que reconozca el error y busque su perdón. El poder de la misericordia divina es tan grande que cuando Dios nos perdona, nos limpia completamente. Nuestros errores son borrados, nuestras fallas ya no son recordadas delante de Él. Esto es un claro ejemplo de cómo Dios nos levanta. Nos saca del lodo del pecado y nos coloca de nuevo en su propósito. Cuando Él nos perdona, ya no hay condenación sobre nosotros. En Romanos 8:1 está escrito: por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que al buscar el perdón de Dios, somos liberados de la culpa y del peso de nuestros errores. También es importante notar que Dios no solo nos levanta en el momento del arrepentimiento, sino que nos fortalece cada día. Cuando caemos, la primera reacción puede ser el desánimo. Sin embargo, Dios nos da fuerzas para levantarnos nuevamente. En Isaías 40:29, Dios promete: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En momentos de debilidad, es Dios quien nos sostiene. Él no solo nos perdona, sino que también nos fortalece para que podamos continuar el camino sin miedo a volver a fallar. La misericordia de Dios nos permite empezar de nuevo, pero también nos hace más fuertes. Cuando Él nos levanta, nos da una nueva visión, una nueva perspectiva. El perdón de Dios no es solo un acto de misericordia, sino una invitación a una vida de transformación. Nos llama a un nuevo caminar, con un corazón renovado y lleno de esperanza. Muchas veces, las personas piensan que ya no tienen oportunidad después de cometer errores. Esto es una mentira que el enemigo quiere que creamos. El perdón de Dios está disponible para todos, sin importar la gravedad del error cometido. Dios nos levanta no por nuestra perfección, sino por la perfección de su amor. Cuando Él nos mira, no ve solo nuestras fallas, sino que ve un hijo o una hija que Él desea restaurar, levantar y bendecir. Por eso, si te sientes perdido, sin fuerzas para continuar, recuerda: Dios es rico en misericordia. Él te ama, quiere levantarte y tiene un plan de restauración para tu vida. No importa lo que hayas hecho, Dios puede transformar tu historia. Él puede darte una nueva oportunidad. No permitas que el miedo y la vergüenza te impidan acercarte a Él. El perdón de Dios es más poderoso que cualquier error, y Él está listo para levantarte, fortalecerte y renovarte. Dios tiene un propósito para tu vida y nada puede impedir ese propósito. Incluso cuando caemos, Él es fiel para levantarnos y darnos la fuerza necesaria para seguir adelante. No hay error demasiado grande que Él no pueda perdonar. Si te arrepientes sinceramente, Él te levantará, te restaurará y te pondrá en el camino de su voluntad. El amor de Dios es un amor que no conoce barreras. Él va tras de ti en tus peores momentos y te restaurará cuando te rindas a Él. No importa cuánto hayas fallado, Él tiene un plan de redención para ti. En su misericordia, Él te da una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de vivir conforme a su voluntad. Cuando sientas que no puedes más, que ya no tienes fuerzas, recuerda que es precisamente ahí donde la misericordia de Dios se manifiesta. Él se acerca más a nosotros en los momentos de debilidad.
Nos da la fuerza que necesitamos para levantarnos y seguir adelante, porque Él sabe que somos débiles y frágiles, pero también sabe que con Él podemos vencer. Por lo tanto, nunca dudes del amor de Dios, incluso cuando falles. Él está siempre dispuesto a perdonarte y levantarte, a darte un nuevo comienzo. Te ama de manera incondicional, y ese amor es lo que te restaura, te da fuerzas y te levanta, sin importar cuán profundo haya sido el error. Dios te ve, te conoce y quiere levantarte, porque Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. 2. El arrepentimiento verdadero como camino hacia la resurrección espiritual. Cuando hablamos de ser levantados por Dios, no podemos olvidar que el arrepentimiento es un paso esencial en este proceso. El arrepentimiento no es solo sentir culpa por un error, sino una decisión consciente de cambiar de dirección y buscar la reconciliación con Dios. En 2 Corintios 7:10, la Biblia afirma: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento verdadero es aquel que no nos hace volver al error, sino que nos lleva a una transformación de vida. Dios no está interesado solo en las palabras que decimos, sino en la sinceridad de nuestro corazón. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es un acto de reconocimiento de nuestra falta, pero el arrepentimiento va más allá. Implica un cambio de comportamiento. Cuando realmente nos arrepentimos, no volvemos al mismo camino, sino que seguimos en dirección a lo que Dios desea para nosotros. El arrepentimiento verdadero no se reduce a palabras vacías o a una simple tristeza, sino que es un cambio de mentalidad. Esto se ejemplifica en la historia del hijo pródigo, en Lucas 15:11-32. Cuando estaba en la miseria, después de haber desperdiciado toda su herencia, tuvo un arrepentimiento genuino. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:18. Ese fue el momento en el que comenzó su verdadero camino de regreso al Padre. No solo reconoció sus errores, sino que tomó la decisión de cambiar. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y ser restaurados. Cuando damos ese paso de fe y nos alejamos del pecado, Dios nos recibe de vuelta con un abrazo de misericordia, como hizo el Padre con el Hijo pródigo. Dios es aquel que siempre está dispuesto a recibirnos cuando nuestro arrepentimiento es genuino. Él sabe que no somos perfectos y que fallamos, pero también sabe que un corazón arrepentido es un corazón dispuesto a cambiar, a buscar su voluntad y a vivir conforme a sus principios. El arrepentimiento, sin embargo, no es solo para aquellos que han cometido errores graves. Todos somos propensos al pecado, y por eso, cada día debemos buscar la purificación que viene del arrepentimiento. El pecado es algo que separa al hombre de Dios, pero cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, somos restaurados. Esto es esencial para nuestra caminata espiritual. Cada día debemos examinar nuestro corazón, reconocer nuestras fallas y buscar la misericordia de Dios. A través del arrepentimiento, Dios nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El arrepentimiento no es una condena, sino una puerta abierta a la transformación. Cuando nos arrepentimos, comenzamos a ver las cosas con otros ojos, y nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. Este alineamiento nos lleva a una vida de santidad y a la búsqueda de la pureza que Él desea de nosotros. El arrepentimiento
No significa que estaremos libres de dificultades o luchas, pero sí significa que, incluso cuando fallamos, tenemos la garantía de que Dios está con nosotros, levantándonos, restaurándonos y guiándonos de regreso a su camino. Cuando tenemos un corazón humilde ante Dios y reconocemos nuestras fallas, Él no solo nos perdona, sino que también nos da la gracia de ser transformados por su palabra y por su Espíritu. Esa transformación es un reflejo de la gracia divina. No es algo que conseguimos por mérito propio, sino un regalo dado por Dios. Cuando nos arrepentimos, Él nos purifica, nos fortalece y nos restaura para cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. No importa cuántos errores hayamos cometido, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser restaurados y de seguir adelante con una nueva visión de vida. Es importante comprender que el arrepentimiento no es algo que se hace una sola vez en la vida, sino una práctica diaria. Cada día, al despertar, debemos buscar la pureza de corazón y la restauración continua en Cristo. El arrepentimiento nos lleva a un camino constante de renovación, una jornada en la que buscamos estar más cerca de Dios, permitiendo que Él nos transforme y nos use para su gloria. En Isaías 55:7, Dios nos llama al arrepentimiento con una promesa de misericordia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien es amplio en perdonar. Este versículo nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar. La misericordia de Dios está disponible para nosotros, y Él siempre está listo para perdonarnos, restaurarnos y levantarnos. Por lo tanto, si estás viviendo un momento de fracaso o te sientes distante de Dios a causa de tus errores, recuerda que el arrepentimiento verdadero es el camino hacia la transformación. Dios está listo para levantarte y darte una nueva oportunidad. No importa a dónde hayas ido, Él te llama de vuelta con un corazón lleno de misericordia y gracia. Aprovecha esta oportunidad, vuelve a Dios con un corazón arrepentido y permite que Él haga de ti una nueva criatura, restaurada y fortalecida en su amor. 3. La restauración divina a través de la fe inquebrantable. Antes de continuar, si este mensaje te está tocando y deseas seguir creciendo espiritualmente, no dejes de suscribirte al canal ahora. Al suscribirte, estarás fortaleciendo tu camino de fe y uniéndote a una comunidad que busca cada día la restauración que viene de Dios. Dale me gusta al video y activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida. Al hacerlo, te estás comprometiendo a caminar cada vez más cerca de Dios y a compartir este viaje con otros. Suscríbete ahora y permite que Dios siga hablando a tu corazón a través de los videos. La restauración que Dios ofrece es algo profundo y transformador. No importa cuán grande sea tu falla o el peso del error que lleves, Dios tiene el poder de restaurar tu vida. Y esa restauración comienza con la fe inquebrantable que deposita toda confianza en Dios, sin importar las circunstancias. En Jeremías 30:17, el Señor promete: «Pero yo te restauraré la salud y sanaré tus heridas». La restauración que Dios ofrece no es solo física, sino también espiritual. Él viene a nuestro encuentro y nos sana, no solo de enfermedades o dolores físicos, sino del dolor emocional, la culpa, la vergüenza y la sensación de desaliento. La fe es lo que nos mantiene firmes cuando la vida nos desafía. Cuando miramos las circunstancias, muchas veces nos sentimos impotentes y desanimados. Sin embargo, cuando fijamos nuestra fe en Dios, nuestra visión cambia. La fe no es ignorar los problemas o las dificultades, sino mirarlos con la certeza de que Dios tiene el control de todas las situaciones.
En Hebreos 11:1, la Biblia define la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es creer en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esa fe inquebrantable es la que nos permite creer en la restauración, incluso cuando parece imposible. Cuando tenemos fe en Dios, no solo creemos que Él puede restaurar nuestras vidas, sino que también confiamos plenamente en que nos levantará sin importar lo que enfrentemos. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda: si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La fe en Cristo nos transforma, nos restaura y nos da una nueva vida, una nueva perspectiva, una nueva esperanza. A veces podemos pensar que nuestras fallas son demasiado grandes para ser perdonadas o que nuestros errores son tan profundos que ya no hay salida. Sin embargo, la fe nos enseña que Dios nunca nos abandona. Él es fiel para restaurar todo lo que se ha perdido, todo lo que ha sido dañado. El salmista escribe en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando llegamos al punto de sentirnos rotos, es precisamente ahí donde Dios viene en nuestra ayuda, listo para levantarnos. La fe inquebrantable no significa que no pasaremos por momentos de dolor o dificultad. No significa que la vida estará libre de luchas, pero sí significa que, a pesar de las dificultades, la confianza en Dios nos da fuerzas para seguir adelante. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La fe nos da la certeza de que incluso nuestros errores y fallas pueden ser utilizados por Dios para nuestro bien, para nuestra restauración. El proceso de restauración comienza en el momento en que ponemos nuestra confianza totalmente en Dios. Él tiene el poder de sanar nuestras heridas más profundas, aquellas que tal vez nadie más vea, pero que nos afligen constantemente. Dios es quien restaura nuestras almas, nuestra mente y nuestro espíritu. La clave para esa restauración es la fe en su capacidad de transformarnos. En Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La restauración que Dios ofrece es una vida abundante, una vida transformada por la fe. Y esa vida abundante no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora, cuando confiamos en Dios para nuestra restauración. La fe también es lo que nos da el valor para enfrentar nuestros errores y sus consecuencias. Nos fortalece para seguir adelante, incluso cuando las sombras de la culpa intentan paralizarnos. La restauración de Dios no es un proceso mágico que ocurre sin esfuerzo. Es un proceso que requiere de nosotros humildad, arrepentimiento y una confianza continua en Dios. Dios restaura a aquellos que son lo suficientemente humildes para reconocer sus fallas y lo suficientemente valientes para creer que Él puede hacer algo nuevo en sus vidas. La restauración de Dios es completa. No deja lagunas ni áreas sin tocar. Él viene a renovarnos por completo, a darnos una nueva dirección, y nos llama a seguir caminando por fe, a seguir confiando en Él a cada paso, porque la fe no es un evento único, sino un estilo de vida continuo que nos lleva a una restauración diaria. Cuando vivimos por fe, nuestra vida se convierte en un testimonio de la grandeza de Dios, quien es capaz de transformar todo lo que tocamos. Si sientes que tu vida está distante de Dios o que tus fallas son demasiado grandes para ser perdonadas, recuerda, la fe en Dios es la clave para tu restauración.
Pon tu confianza en Él y permite que haga de ti una nueva criatura. La restauración que Dios ofrece es verdadera, es profunda y es capaz de transformar tu vida para siempre. 4. El perdón divino que levanta al caído. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Tu suscripción es una forma de fortalecer tu compromiso con Dios y con tu camino espiritual. Al hacer clic en suscribirte, recibirás todos los mensajes que pueden transformar tu vida y guiarte hacia un camino de restauración y perdón. No pierdas esta oportunidad de crecer aún más en Cristo. El perdón de Dios es una de las mayores expresiones de su amor y misericordia. Cuando fallamos, ya sea con nosotros mismos o con los demás, el peso de la culpa puede ser abrumador. Sin embargo, Dios, en su infinita gracia, ofrece un perdón que sana, libera y levanta a quienes han caído. El perdón divino es más que un acto de clemencia, es la clave para la restauración completa de nuestras vidas. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que, cuando nos arrepentimos sinceramente ante Dios, Él es fiel para perdonar, sin importar la gravedad del error. El perdón de Dios no está condicionado por el tamaño de nuestro pecado, sino por la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Cuando buscamos el perdón con un corazón contrito, Dios está listo para restaurarnos, purificarnos y levantarnos. El perdón de Dios también es incondicional. No espera que seamos perfectos ni que hayamos hecho algo para merecerlo. Dios nos perdona no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso y desea restaurar lo que se ha perdido. En Isaías 1:18 Dios dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Este versículo revela la profundidad del perdón divino. Él es capaz de purificar hasta las manchas más profundas, haciéndonos más limpios de lo que jamás podríamos imaginar. El perdón de Dios también nos enseña a perdonar a los demás. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos recuerda que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón que recibimos de Dios debe reflejarse en nuestra relación con los demás. Dios nos perdona, pero también espera que compartamos ese perdón con quienes nos han ofendido. El perdón no es solo un asunto entre nosotros y Dios, sino también entre nosotros y nuestros semejantes. Muchas veces nos sentimos incapaces de perdonar, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, el perdón es un acto de fe, un paso de confianza en Dios. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que la ofensa no fue grave, sino que estamos entregando la justicia a Dios y confiando en que Él es quien juzga con rectitud. El perdón es una elección que libera, tanto a quien perdona como a quien es perdonado. El perdón de Dios también tiene un poder transformador. Cuando Él nos perdona, no solo borra nuestras transgresiones, sino que también inicia un proceso de transformación en nuestras vidas. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». El perdón de Dios nos transforma desde dentro hacia afuera, nos purifica y nos prepara para una nueva jornada. El perdón divino nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos te hayas alejado, ni cuán grande haya sido tu falla, Dios está listo para levantarte. A través del perdón de Dios,
podemos comenzar de nuevo. No hay error tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay dolor tan profundo que Él no pueda sanar. En Lucas 15, 11-32, encontramos la parábola del hijo pródigo, que ilustra perfectamente el perdón divino. El hijo, después de desperdiciar toda su herencia, regresa a su padre arrepentido, esperando ser tratado como un sirviente. Pero el padre, con un corazón lleno de misericordia, lo recibe nuevamente como hijo y ordena una gran celebración en su honor. Esta parábola nos enseña que, sin importar cuánto hayamos fallado, Dios nos recibe con los brazos abiertos cuando volvemos a Él en arrepentimiento. El perdón de Dios también trae libertad. Cuando somos perdonados, la culpa y el peso del error son eliminados. En el Salmo 103:12 leemos: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». El perdón de Dios nos libera de la carga de la culpa y la vergüenza, dándonos la oportunidad de seguir adelante sin mirar atrás. Cuando Dios perdona, nos da la oportunidad de vivir una vida plena, libre de las ataduras del pasado. Al recibir el perdón divino, también somos llamados a extender ese perdón a los demás. En Efesios 4:32, Pablo nos instruye: «Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón es un reflejo del carácter de Cristo. Cuando perdonamos, estamos viviendo a semejanza de Dios y permitiendo que su amor y su gracia se manifiesten a través de nuestras vidas. Si has sido asaltado por la culpa, debes saber que Dios está listo para perdonarte y restaurarte. No hay error tan grande que Él no pueda corregir. Vuélvete a Él con un corazón arrepentido y permite que el perdón divino te libere de todo peso y sufrimiento. Dios quiere levantarte, así como levantó al hijo pródigo, y restaurarte completamente. A través del perdón de Dios puedes comenzar de nuevo y vivir la vida abundante que Él tiene para ti. 5. La fuerza de la fe que nos levanta. Antes de comenzar, si aún no le has dado like al video, aprovéchalo ahora. Tu like es una manera de apoyar la difusión del Evangelio y ayudar a alcanzar a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. No olvides dejar tu like para que este video llegue a otros corazones sedientos de fe. Vamos juntos a compartir este mensaje de esperanza y restaurar vidas. La fe es la llave que abre puertas imposibles. Es a través de ella que vemos el poder de Dios manifestarse, no solo en nuestros momentos de victoria, sino también en nuestros tiempos de dificultad. Cuando todo parece perdido, es la fe la que nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La fe es uno de los pilares de nuestra caminata cristiana y la única cosa que puede levantarnos cuando caemos. En Mateo 17:20, Jesús nos dice: «Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Esto nos enseña que no necesitamos una fe grandiosa para ver milagros suceder, sino una fe genuina, pequeña pero verdadera. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de fe, esa fe simple y sincera que cree que Dios es capaz de hacer lo imposible. La fe nos da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida. En 2 Corintios 5:7 leemos: «Porque por fe andamos, no por vista». Esto significa que, aunque no veamos con nuestros ojos naturales, la fe nos permite ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario, la fe nos enseña a confiar en que Dios está en control y que Él nos levantará. Cuando caminamos por fe, no solo seguimos nuestras propias fuerzas, sino que confiamos en Dios para guiarnos y sostenernos.
La fe es el combustible que nos permite atravesar los momentos más difíciles. En Romanos 8:28, la Biblia nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que, incluso cuando enfrentamos tribulaciones, Dios está trabajando por nosotros y a través de nosotros. Él usa incluso las dificultades para moldearnos y fortalecernos. La fe nos hace confiar en que al final todo lo que sucede en nuestras vidas es parte del plan perfecto de Dios, y Él nos levantará de cualquier situación. En Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, no estamos limitados por nuestras propias capacidades. Dios es ilimitado y puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. La fe nos conecta con el poder sobrenatural de Dios, y es a través de esa fe que suceden milagros. Aunque parezca imposible, la fe en Dios transforma nuestra realidad. La fe también nos enseña a perseverar. En Santiago 1:3-4 se nos desafía a considerar las pruebas como motivo de gran gozo, porque la perseverancia produce en nosotros un carácter maduro y completo. La fe no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que, a través de ellas, Dios nos moldea y nos prepara para algo mayor. Cuando permanecemos firmes en la fe, incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza, somos refinados y más fortalecidos. La fe nos ayuda a mirar más allá de las dificultades y confiar en que Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Es en la fe donde encontramos fuerzas para perdonar, para amar a los que nos ofenden, para seguir adelante, incluso ante las tormentas de la vida. En Efesios 6:16, Pablo nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. La fe es nuestra protección contra los ataques del enemigo. Cuando la fe es firme, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Permanecemos inquebrantables. La fe nos mantiene en pie, nos da coraje para enfrentar cualquier desafío y nos enseña a confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos revela un principio importante. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fe no significa que seremos exentos de debilidades o dificultades, sino que en medio de ellas, el poder de Dios se manifiesta de manera aún más poderosa. Cuando nos sentimos débiles, es cuando la fuerza de Dios puede ser más evidente. La fe nos permite ver que nuestras debilidades son oportunidades para que Dios demuestre su poder. El ejemplo de Abraham, que confió en Dios incluso cuando todo parecía imposible, es una inspiración para nuestra fe. En Génesis 15:6 leemos que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Abraham no veía la promesa de Dios cumplirse de inmediato, pero creyó, y esa fe lo hizo justo ante Dios. Al igual que Abraham, somos llamados a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos cómo se cumplirán. La fe nos ayuda a ver más allá del presente y a creer en el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Dios también nos enseña, a través de la fe, a caminar en obediencia. Cuando tenemos fe en Dios, confiamos en sus caminos, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. La fe nos lleva a dar pasos de obediencia, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En Hebreos 11 encontramos ejemplos de hombres y mujeres de fe que tomaron decisiones audaces porque confiaron en Dios. La fe nos lleva a actuar, incluso cuando el camino no está claro, porque sabemos que Dios nos guía y nos dirige. Dios quiere levantarte y darte una fe inquebrantable, que sea la base para grandes milagros en tu vida.
Al poner nuestra confianza en Dios y caminar por fe, no hay límites para lo que podemos alcanzar. Él quiere transformar los desafíos en victorias y las dificultades en testimonios de su fidelidad. La fe es el instrumento que Dios usa para levantarnos, restaurarnos y fortalecernos. 6. La fuerza del arrepentimiento y el perdón de Dios. Antes de comenzar, quiero pedirte que dejes un comentario sobre lo que el arrepentimiento y el perdón de Dios significan para ti. Puede ser una reflexión personal o una experiencia de vida que hayas tenido. Compártela con nosotros en los comentarios para que, juntos, podamos aprender más sobre el amor y la misericordia de Dios. Y, por supuesto, no olvides darle me gusta al video para que más personas puedan escuchar este poderoso mensaje. El arrepentimiento es uno de los pasos más poderosos que podemos dar en nuestra caminata con Dios. Cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestros errores y la necesidad de cambio. La Biblia nos enseña que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El arrepentimiento, por lo tanto, no es solo un cambio de pensamiento, sino un cambio de corazón y actitud. Nos lleva a una verdadera transformación interior. Dios no espera que seamos perfectos, sino que tengamos un corazón contrito y humillado, dispuesto a buscar su perdón. En Salmos 51:17, David expresa esta verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Esto nos muestra que sin importar cuán lejos hayamos llegado, Dios siempre está listo para perdonarnos cuando nos arrepentimos de verdad. El arrepentimiento también es una puerta abierta para el perdón de Dios. En Lucas 15:7, Jesús nos habla sobre la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, diciendo: Os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento. Esto nos muestra la grandeza del perdón de Dios y cómo Él se alegra cuando volvemos a Él de todo corazón. No importa el tamaño del pecado o cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, el arrepentimiento genuino nos reconcilia con el Padre. En Isaías 1:18, Dios nos invita diciendo: Venid, luego, y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como la lana. El arrepentimiento no solo nos purifica, sino que también nos devuelve la paz y la restauración que solo Dios puede ofrecernos. Es importante recordar que el arrepentimiento no significa solo sentir tristeza por nuestros pecados, sino también tener la intención de no volver a cometer los mismos errores. En Hechos 3:19, Pedro nos exhorta a arrepentirnos y convertirnos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio por la presencia del Señor. La verdadera conversión va acompañada de frutos de arrepentimiento, una nueva forma de vivir, guiada por los principios de Dios. El perdón de Dios es inmensurable. Él no nos perdona solo una vez, sino que siempre está listo para perdonarnos, siempre que nos arrepintamos sinceramente. En Mateo 18:21-22, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús responde: No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto nos muestra que el perdón de Dios no tiene límites, al igual que debemos extender el perdón unos a otros. Es importante entender que cuando nos arrepentimos, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos restaura a la comunión con Él.
El perdón de Dios nos trae de vuelta a su abrazo, nos libra de la culpa y nos da una nueva oportunidad para seguir adelante. En Colosenses 1, 13, 14, la Biblia nos dice: Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El perdón de Dios es algo que debemos no solo recibir, sino también practicar. Como Cristo nos perdonó, somos llamados a perdonar a los demás. En Mateo 6, 14, 15, Jesús enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón es un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas y debe ser una práctica constante en nuestra caminata cristiana. Además, el arrepentimiento nos libera de la condenación. En Romanos 8:1, Pablo nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, somos liberados de la culpa y la condenación del pecado. La obra de Cristo en la cruz nos da esta libertad, y el arrepentimiento nos permite experimentar esta liberación. Arrepentirse es una acción de humildad. Es reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos a Dios para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. El arrepentimiento es el comienzo de una vida transformada, en la que somos moldeados a la imagen de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Nos permite caminar en libertad y experimentar la paz que viene de Dios. En resumen, el arrepentimiento y el perdón de Dios son fundamentales para nuestra caminata cristiana. Nos permiten ser restaurados, liberados de la culpa y reconciliados con el Padre. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da una nueva oportunidad de vivir según sus propósitos. Cuando nos arrepentimos, encontramos gracia, misericordia y amor abundante de un Padre que nos acoge de vuelta, no importa cuán lejos hayamos ido. 7. El propósito divino detrás de los errores. Antes de comenzar, quiero hacer una solicitud especial. Deja un comentario sobre cómo entiendes que Dios puede usar nuestros errores para algo mayor. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en un momento de fracaso o dificultad? Sé que muchos de ustedes tienen testimonios poderosos para compartir y me encantaría leer lo que tienen que decir. No olviden dar like al video también, ya que eso ayudará a difundir este mensaje transformador a más personas. Ahora, estás a punto de descubrir una revelación que puede cambiar tu visión sobre los momentos más difíciles de tu vida. Sé que muchos de nosotros hemos pasado por momentos de fracaso, por errores que parecían irreversibles y hasta sentimos que ya no había solución. Pero, ¿y si te dijera que Dios tiene un propósito divino incluso para nuestros mayores errores? Algo que nunca imaginaste que podría suceder, pero que puede transformar tu vida de manera poderosa. Presta atención, porque lo que vamos a revelar ahora podría ser la clave para tu liberación. Muchas veces, creemos que los errores que cometemos nos definen de manera permanente. Nos consume la culpa, la vergüenza y sentimos que no podemos seguir adelante. Sin embargo, Dios nos muestra una verdad liberadora. Él puede usar incluso nuestros errores más profundos para cumplir su propósito en nuestras vidas. No importa lo que hayas hecho, ni cuán grande haya sido tu fracaso. Dios es capaz de transformar cualquier situación, y eso es lo que queremos explorar en este momento. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fracasaron profundamente, pero que Dios usó para hacer grandes cosas. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Pedro. Él era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, pero negó al
Señor, 3 veces antes de su crucifixión. Ese error de Pedro fue grave y seguramente se sintió como si ya no tuviera valor para Dios. Pero Jesús, en su infinita misericordia, no solo perdonó a Pedro, sino que lo usó de manera poderosa para difundir el Evangelio y fundar la iglesia. En Juan 21, 15, 17, vemos a Jesús restaurando a Pedro y reafirmando su propósito diciendo: apacienta mis ovejas. Esto nos muestra que, incluso cuando cometemos errores graves, el propósito de Dios en nuestras vidas no es cancelado. Otro ejemplo impactante es el de David. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió un error gravísimo, involucrando adulterio e incluso el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Sin embargo, incluso ante su falla, Dios no lo abandonó. En 2 Samuel 12 vemos cómo David se arrepintió profundamente de sus pecados y como resultado, Dios continuó usándolo para cumplir sus planes. David se convirtió en uno de los más grandes reyes de Israel y su linaje generó al propio Mesías, Jesucristo. Esto nos enseña que nuestros errores no pueden alejarnos del propósito de Dios, sino que, en realidad, pueden acercarnos a Él. Cuando nos arrepentimos y buscamos su dirección, es importante recordar que Dios es soberano y tiene el control de todo, incluidos nuestros errores. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Es decir, incluso los momentos de fracaso pueden ser usados por Dios para cumplir su voluntad perfecta. Esto no significa que debemos seguir cometiendo errores o vivir de manera imprudente, sino que, cuando caemos, Dios es capaz de transformar nuestro dolor en propósito. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo es posible que Dios use mis errores para un bien mayor? La respuesta está en la gracia divina. Cuando fallamos, lo que nos queda es confiar en la gracia de Dios, que es suficiente para restaurarnos y capacitarnos para continuar el camino. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice que el Señor le respondió: mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, es exactamente en nuestros momentos de debilidad y falla cuando el poder de Dios puede manifestarse de manera más poderosa. Esto nos permite ver que, a pesar de nuestros errores, Dios puede hacer algo grandioso a través de nosotros. Ahora, si crees que ya no es posible, si piensas que Dios no puede usarte después de todo lo que ha sucedido, quiero que reflexiones por un momento. Lo que tú consideras un error irreparable, Dios puede usarlo para su gloria. Recuerda que el Señor no ve nuestras fallas de la misma manera que el mundo las ve. Él ve el potencial que hay dentro de nosotros y la obra que Él quiere realizar a través de nosotros. Y ahora, mientras reflexionas sobre todo lo que hemos hablado hasta aquí, prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar sobre la verdadera redención que Dios ofrece. Como Él, con su infinita misericordia, nos ofrece una nueva oportunidad cada vez que fallamos. Quiero que sigas con nosotros, porque lo que viene a continuación podría ser la respuesta a las preguntas que aún tienes sobre el propósito divino en medio de las adversidades. Mantente atento, porque el próximo bloque será crucial para entender cómo Dios, en su infinita misericordia, nos da una oportunidad de comenzar de nuevo. No te lo pierdas. 8. La reconciliación con Dios. El camino hacia la restauración. Antes de comenzar, quiero pedirte que si aún no lo has hecho, dejes un me gusta en el video, ya que esto ayudará a difundir este mensaje a más personas que necesitan escuchar sobre la misericordia y el perdón de Dios. Y una vez más, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Esto no solo te ayudará a seguir recibiendo enseñanzas como esta, sino también a caminar con nosotros en la jornada de fe y crecimiento espiritual.
Ahora, lo que acabas de escuchar es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar incluso nuestros errores más profundos para hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Pero ahora es el momento de hablar sobre el siguiente paso en este camino de restauración, la verdadera reconciliación con Dios. ¿Alguna vez te has sentido separado de Dios por tus errores? ¿Has pensado que tal vez Él ya no quiere escucharte o que no hay más oportunidad para ti? Si es así, prepárate, porque el mensaje que viene ahora puede transformar tu visión sobre el perdón divino. La reconciliación con Dios es uno de los temas más profundos y transformadores en la Biblia. Nos muestra que, incluso cuando fallamos, siempre hay un camino de regreso al corazón de Dios. No importa cuán equivocado hayas estado o cuán lejos te hayas alejado de Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. Esto es algo maravilloso y es exactamente lo que vamos a explorar ahora. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa hermosa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra nos enseña que cuando nos arrepentimos genuinamente y confesamos nuestras fallas a Dios, Él nos perdona y nos limpia. Esto significa que no importa cuán sucios o distantes nos sintamos, Dios está listo para limpiarnos y restaurarnos. Y esta restauración no es solo externa, sino también interna. Dios quiere transformar nuestro corazón, limpiar nuestra mente y renovar nuestra vida. La reconciliación con Dios no es solo una cuestión de pedir perdón y seguir adelante. Requiere un cambio profundo dentro de nosotros. Cuando nos reconciliamos con Dios, no solo estamos reconociendo nuestros errores, sino también permitiendo que Él nos transforme por completo. En 2 Corintios 5:17, la palabra nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos muestra que cuando nos reconciliamos con Dios, Él nos da una nueva identidad, una nueva vida, una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su propósito. Es necesario entender que la reconciliación con Dios involucra un proceso. No es algo que sucede de manera instantánea, sino un caminar diario de arrepentimiento, fe y transformación. Cuando el hijo pródigo, en Lucas 15:11-32, decidió regresar a su padre, sabía que no merecía el perdón, pero el padre, con un corazón lleno de compasión, corrió a su encuentro y lo abrazó. Esta parábola nos enseña que Dios nunca nos rechaza cuando nos arrepentimos sinceramente y regresamos a Él. Al contrario, Él nos recibe con los brazos abiertos, listo para restaurarnos y devolvernos nuestra verdadera identidad. A menudo, nuestra dificultad para aceptar el perdón de Dios radica en que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. La culpa y la vergüenza pueden paralizarnos y hacernos sentir indignos de su gracia. Sin embargo, es importante recordar que cuando Dios nos perdona, Él ya no recuerda nuestros pecados. Él nos ve como limpios, purificados y renovados. En Isaías 43:25, Dios dice: Yo soy el que borra tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acuerdo de tus pecados. Lo que esto significa es que Dios no carga con el peso de nuestro error, y nos invita a hacer lo mismo, dejar atrás el pasado y vivir una nueva vida en Él. Tal vez te estés preguntando: pero he fallado. ¿Todavía me ama Dios? ¿Realmente puede perdonarme? La respuesta es sí. La misericordia de Dios es infinita y su amor por nosotros no tiene fin. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios nunca desistirá de ti. Él siempre está listo para perdonarte y restaurarte. En Efesios 1:7, Pablo nos recuerda: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia.
Esto significa que a través del sacrificio de Jesús tenemos acceso al perdón eterno y a la reconciliación plena con Dios. Ahora, entiende esto. Cuando te reconcilias con Dios, no solo recibes perdón, sino que también eres restaurado a tu propósito. El pecado y los errores pueden haberte desviado del camino, pero la reconciliación trae de vuelta todo lo que se había perdido. Dios quiere usarte de una manera poderosa a pesar de tus errores. Él quiere que te conviertas en un instrumento de su gracia y misericordia para otras personas. Prepárate, porque en los próximos bloques veremos cómo esta reconciliación con Dios abre las puertas a una vida nueva, llena de propósito y transformación. Lo que descubrirás puede ser la clave para una nueva jornada de fe, más profunda y más cercana a su corazón. Mantente atento, porque el siguiente bloque traerá una revelación aún más poderosa sobre la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. No te lo pierdas. 9. El poder de la redención. Lo que Dios hace con nuestros errores. Antes de comenzar, quiero pedirte que dejes un comentario aquí abajo. Algo que resuene con tu corazón sobre el tema de la restauración y el perdón de Dios. ¿Qué has aprendido hasta ahora? ¿Cómo sientes que Dios te está llamando a la reconciliación? Escribe en los comentarios, porque eso puede ser el primer paso para la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, vamos a algo realmente transformador. Cuando hablamos sobre la redención, estamos hablando de uno de los mayores misterios y manifestaciones del amor de Dios por nosotros. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que usa nuestros errores para llevarnos a un lugar de victoria, crecimiento y propósito. Esto es algo profundo que muchas veces no podemos entender de inmediato, pero es fundamental para nuestro caminar espiritual. La redención comienza con el sacrificio de Jesús. Pero ¿qué significa esto en la práctica para nuestra vida cotidiana? En Colosenses 1:13-14, Pablo nos habla sobre la gran obra de la redención. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la remisión de los pecados. Esto significa que por medio de Cristo fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. La redención no es solo sobre perdón, sino sobre liberación completa. Dios no solo borra nuestros errores, sino que nos saca del dominio del pecado y nos coloca en un nuevo reino, donde podemos vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Qué hace Dios con nuestros errores entonces? Los usa como parte de un plan mayor, un plan que va mucho más allá de nuestra comprensión. Mira, muchos de nosotros pensamos que nuestros errores nos descalifican para ser usados por Dios, pero en realidad es a través de ellos que Él revela su poder. El mismo apóstol Pablo, que fue responsable de innumerables persecuciones a los cristianos, se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Su error no fue un fin, sino un punto de giro en su vida donde fue completamente transformado y usado por Dios de una manera increíble. La redención no es solo sobre lo que Dios quita de nosotros, sino también sobre lo que Él nos da. Cuando aceptamos el perdón de Dios y nos reconciliamos con Él, recibimos una nueva identidad. En 2 Corintios 5:17, como vimos antes, la palabra nos dice que somos nuevas criaturas. Esto significa que ya no estamos definidos por nuestros errores, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Dios nos ve como hijos e hijas amados, no importa cuán fallidos hayamos sido. Esto es lo que nos hace poderosos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo en nosotros. Y más, Dios usa nuestros errores para enseñarnos y moldearnos. En Romanos 8:28, Pablo nos enseña que todas las cosas contribuyen a bien para los que aman a Dios.
Esto quiere decir que incluso las situaciones más difíciles y los errores más dolorosos pueden ser usados por Dios para nuestro bien. A veces podemos mirar nuestras fallas y sentirnos condenados, pero Dios las usa para llevarnos a un lugar de mayor dependencia de Él y nos prepara para cumplir su propósito de una manera más plena. Los errores nos enseñan humildad, confianza y compasión. La redención de Dios también nos da un propósito renovado. No es solo sobre lo que Él hace dentro de nosotros, sino también sobre lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Cuando nos entregamos a su perdón y permitimos que Él nos transforme, Él comienza a usarnos para alcanzar a otros. El testimonio de nuestra restauración se convierte en un faro de esperanza para los demás que están perdidos, desesperados y necesitan un toque de Dios en sus vidas. El apóstol Pedro, que también cometió grandes fallas, es un ejemplo de alguien que fue restaurado y usó su historia para impactar a otras vidas. En 1 Pedro 2:9, él dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Por lo tanto, nuestra redención no es solo para nosotros, sino para que seamos luz en la vida de otros. Sé que a veces puede ser difícil entender cómo nuestros errores pueden ser usados para algo bueno. El pecado y los fracasos nos dejan con una sensación de inadecuación, pero es precisamente en eso donde Dios trabaja. Él transforma nuestro dolor en propósito. Él transforma nuestra vergüenza en testimonio. Él toma lo que parecía ser un fin y lo convierte en un nuevo comienzo. En Isaías 61:3, Él promete que dará una corona de belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de lamento y vestiduras de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Puedes sentirte avergonzado por tus fallas ahora, pero Dios promete que Él puede transformar incluso lo más oscuro en algo hermoso. La redención también trae una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Muchas veces pensamos que el dolor que vivimos es un castigo o algo sin propósito, pero en Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Los errores y las dificultades no son una señal de derrota, sino una oportunidad de crecimiento. Nos llevan a una mayor dependencia de Dios y nos preparan para cumplir su llamado de una manera más eficaz. Ahora que entendemos el poder de la redención y lo que Dios hace con nuestros errores, podemos mirar al futuro con esperanza. Él no solo nos perdona, sino que usa todo lo que pasamos para transformarnos en personas más fuertes, más sensibles a su voz y más aptas para cumplir el propósito que Él preparó para nosotros. En los próximos bloques hablaremos sobre cómo esta redención nos lleva a un nuevo nivel de fe y cómo se refleja en nuestras acciones cotidianas. No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso y revelador. Top 10. La reconciliación con Dios y el poder de la transformación. Antes de comenzar este bloque, quiero pedirte que escribas en los comentarios cómo resuena la palabra reconciliación en tu corazón. ¿Qué significa para ti saber que, independientemente de tus errores, Dios aún ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo? Deja tu comentario, porque esto puede ser el primer paso hacia un nuevo proceso de sanación en tu vida. Ahora llegamos a uno de los momentos más poderosos de este camino. La reconciliación con Dios es el punto culminante de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es el puente que nos lleva de la oscuridad a la luz, del pecado a la santidad y de la muerte a la vida.
En 2 Corintios 5:18, Pablo escribe: «Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». ¿Qué significa esto? Significa que por medio de Cristo somos llamados a volver al Señor, a restaurar nuestra comunión con Él, a limpiar nuestras manos y corazones y a vivir plenamente en su propósito. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece el perdón, pero Él no solo nos perdona, Él desea restaurar nuestra relación con Él. La reconciliación no es solo la eliminación de nuestros errores, en realidad es la renovación de nuestro pacto con Dios. Cuando miramos el concepto de reconciliación, es importante entender que Dios no nos ve solo como pecadores perdonados, sino como hijos e hijas restaurados, capaces de tener una relación profunda e íntima con Él. La reconciliación es el punto de retorno a nuestro Padre, y a través de Jesús somos llamados a volver a Él con todo nuestro corazón. La Biblia nos enseña que, sin reconciliación, nuestra relación con Dios se quiebra. En Isaías 59:2 vemos que vuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados encubren su rostro de vosotros, para que no os oiga. El pecado crea un abismo, un espacio de separación entre nosotros y Dios. Sin embargo, la buena noticia es que por medio de Cristo la separación se rompe y podemos ser reconciliados con el Padre. Y es interesante notar que cuando hablamos sobre la reconciliación, esto implica que Dios está activamente buscando restaurar esa relación. En 1 Juan 4:10, leemos que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios tomó la iniciativa, Él vino a nosotros y Él sigue llamando a nuestro corazón. La reconciliación con Dios, por lo tanto, es una de las mayores manifestaciones del amor divino. No somos nosotros los que encontramos a Dios. Es Él quien nos encuentra en nuestro error y nos llama a su presencia. Él nos recibe con los brazos abiertos, independientemente de cuán distantes estuviéramos o de cuántos fracasos hayamos tenido. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo es un reflejo perfecto de esto. El hijo, después de cometer terribles errores y alejarse de su padre, decide regresar, pero el padre, al verlo de lejos, corre hacia él, lo abraza y lo recibe de vuelta sin cuestionar. El padre no lo reprende, sino que celebra su regreso con un gran banquete. De la misma manera, Dios nos recibe de vuelta con alegría como hijos restaurados. Cuando aceptamos la reconciliación con Dios, la transformación comienza a suceder en nuestras vidas. Ya no somos definidos por nuestro pasado, sino por la gracia de Dios que nos perdona y nos transforma. En Efesios 2:13, Pablo nos recuerda: «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo». Esto significa que, a través del sacrificio de Jesús, hemos sido traídos de vuelta a Dios y nuestra relación con Él es restaurada. La reconciliación es la clave para la transformación. Cuando nos reconciliamos con Dios, Él comienza a moldearnos a la imagen de Cristo, enseñándonos a vivir conforme a su voluntad y a ser más semejantes a Él cada día. Esta transformación no sucede de una sola vez, sino que es un proceso continuo. En Romanos 12:2 se nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa que una vez reconciliados con Dios, Él comienza a hacer una obra en nuestro interior, cambiando nuestros pensamientos, actitudes y deseos. Somos llamados a vivir de manera diferente, a reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, a ser ejemplos de su amor y gracia para aquellos a nuestro alrededor.
La reconciliación con Dios también nos llama a vivir en paz con los demás. En 2 Corintios 5:19, Pablo habla sobre la reconciliación no solo entre nosotros y Dios, sino también entre nosotros y los demás. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no imputando a los hombres sus transgresiones. Esto significa que así como Dios nos perdona, también debemos perdonar a los demás. La reconciliación con Dios nos lleva a vivir en paz, a restaurar relaciones rotas, a traer sanación a nuestras vidas y a aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora, no podemos olvidar que la reconciliación con Dios nos lleva a un propósito eterno. Dios no nos llama a vivir solo para nosotros mismos, sino a ser luz en el mundo. Cuando somos reconciliados con Él, recibimos una misión: anunciar su mensaje de amor y perdón a todos. En 2 Corintios 5:20 se nos llama embajadores de Cristo, como si Dios estuviera haciendo su llamado por medio de nosotros. El perdón de Dios en nuestra vida debe reflejarse en nuestra vida diaria y debe compartirse con aquellos que aún están lejos de Él. Cuando aceptamos la reconciliación, no podemos guardar esto solo para nosotros, sino que debemos llevar las buenas nuevas a todos. Finalmente, al reflexionar sobre la reconciliación con Dios, entendemos que es el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra vida. Ya no estamos esclavizados por nuestros errores, sino que somos libres para vivir conforme al propósito de Dios. ¿Y qué viene ahora? En los próximos pasos, exploraremos cómo podemos vivir esta transformación de manera práctica y cómo esto afecta todas las áreas de nuestras vidas. La reconciliación es solo el comienzo, y lo que viene a continuación es aún más poderoso. No te pierdas lo que viene. Hemos llegado al final de este increíble viaje y quiero, sobre todo, felicitarte por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas tienen el compromiso, la dedicación y la disciplina de ver un video hasta el final. Y quiero que sepas que eso no ha pasado desapercibido. El simple hecho de que hayas dedicado tu tiempo para aprender y reflexionar sobre estas preciosas verdades demuestra tu deseo de crecimiento, transformación y reconciliación con Dios. Eres especial. Y este es el primer paso hacia grandes cambios en tu vida. Sé que muchas personas comienzan a ver el video y en el camino se distraen o abandonan. Pero tú, que llegaste hasta el final, ahora tienes algo valioso, un entendimiento más profundo sobre cómo Dios te levanta a pesar de tus errores, cómo Él te ofrece reconciliación y te transforma. No subestimes el poder de este mensaje en tu vida. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy importante, comentar aquí abajo la frase «Elijo la reconciliación de Dios para mi vida» como muestra de tu compromiso. Esto no es solo una forma de saber que estuviste aquí hasta el final, sino también un paso de fe que estás dando, declarando tu elección de vivir en reconciliación y en el propósito que Dios tiene para ti. No dejes de hacerlo, porque este simple gesto marcará el comienzo de un nuevo camino en tu jornada espiritual. Déjame ser claro. Compartir este video e inscribirte en nuestro canal son pasos fundamentales para seguir creciendo espiritualmente. Piensa en esto como plantar una semilla en un suelo fértil. Cuando compartes el video, estás esparciendo la palabra de Dios y ayudando a otros a conocer la verdad que puede cambiar sus vidas. La semilla que plantes, ya sea en redes sociales o entre amigos, tiene el poder de generar frutos que serán cosechados en el momento adecuado. ¿Y la inscripción? La inscripción es como la raíz que mantiene el árbol de fe firme en el suelo. Cuando te inscribes en el canal, estás permitiendo que la palabra de Dios siga fluyendo en tu vida de manera constante, sin interrupciones.
No inscribirse es como un árbol sin raíces, que puede ser derribado fácilmente por las tormentas de la vida. Si aún no te has inscrito, déjame hacer una reflexión sencilla. Imagina que tienes una fuente de agua limpia, abundante y llena de vida. Cada video nuevo es como una gota de esa agua que sacia tu sed espiritual. Ahora, imagina que te niegas a beber de esa fuente. ¿Qué le pasa a alguien que tiene acceso a algo tan precioso y aún así elige ignorarlo? La respuesta es clara: la sed nunca será saciada. Pero tú, que elegiste inscribirte y seguir recibiendo estos mensajes, le estás diciendo al Señor que quieres mantenerte abastecido con el alimento espiritual que Él tiene para ti. No te sientas culpable, pero reflexiona. Si aún no te has inscrito, estás perdiendo la oportunidad de seguir en un camino de fe que puede cambiarlo todo en tu vida. No dejes para mañana lo que puede transformar tu vida hoy. La inscripción en el canal es una forma de seguir siendo alimentado espiritualmente. Tú que ya te has inscrito, sabe que el Señor honra tu compromiso y Él te bendecirá poderosamente por este gesto de fe. También quiero animarte a seguir viendo los videos de nuestro canal. Con cada video te estás alimentando con más verdades que pueden transformar tu mente y corazón. No pares ahora. Sigue buscando la verdad, la reconciliación y el propósito divino para tu vida. Si realmente deseas vivir el propósito de Dios, si realmente deseas ser un ejemplo de fe y transformación para los demás, este canal será una herramienta poderosa en tu caminar. Finalmente, antes de irte, quiero invitarte a quedarte en silencio por unos minutos y experimentar la paz de Dios. No pauses el video. Déjate envolver por la música y el Espíritu Santo, dedicando algunas palabras de alabanza y gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti. Dedica este tiempo a Él y permite que su paz llene tu corazón. No interrumpas esta conexión. La paz de Dios, que excede todo entendimiento, será tuya si permites que entre en tu corazón en este momento. Te invito a tomar esta decisión de seguir en el camino de la transformación. Comenta la frase, comparte este video, inscríbete en el canal y, lo más importante, deja que Dios continúe moldeando tu vida. Él es fiel y siempre estará a tu lado, listo para levantarte, restaurarte y conducirte a la vida abundante que Él ha preparado para ti. Que Dios te bendiga ricamente y que tu jornada de fe continúe siendo llena de luz, esperanza y paz.